lleva a cabo en los glomérulos. Bueno, ahorita rato lo dices tú quizás, pero tienen los glomérulos, hay 2 millones, 1 millón en cada riñón, y le llega el 20% del gasto renal. Entonces, por eso es muy importante de que la corteza esté bien irrigada. La mayor parte de la sangre que proviene del gasto renal, que es el 20% del gasto cardíaco, se va hacia la corteza precisamente porque esa actividad que tiene el túbulo proximal de absorción es mucho y se requiere mucha energía, y esa la aporta principalmente la sangre que viene de la arteria aorta, de ahí a la renal principal y después a las segmentarias, y después vamos a ver cómo llegan hacia las arterias aferente y eferente, que tienen un papel muy importante en la regulación del flujo renal y en la absorción. Por eso es muy importante ver los componentes del glomérulo en sí, el corpúsculo renal, que está principalmente en la corteza, y de los túbulos. Ese es el objetivo de dar primeramente lo que es anatomía, la macroscópica y después la microscópica del riñón, y relacionarla con la función del riñón. ¿De acuerdo? Bueno, adelante, sigamos. Muy bien. Alejandra. Ok. Bueno, pues ya pasando a la médula, es la parte interna como mencionó, y está compuesta principalmente por túbulos. Los túbulos rectos, que estos van a formar la pirámide renal, pues que viene siendo toda esta, pues aquí se ve la forma, no sé cómo decir. Es esta zona, la médula en sí. Y las pirámides renales son, en cada riñón puede haber de 8 hasta 18 pirámides renales. Y estas en sí, más el tejido cortical que pues esté enseguida de estas, van a formar los lóbulos renales. Por lo tanto, pues puede haber de 8 hasta 18 lóbulos renales. De igual manera, pues los lóbulos renales se van a subdividir en lobulillos, que estos ya van a estar conformados por el rayo medular, que pues la verdad no sé si se alcance a ver aquí, y se ven como estriaciones, pero pues van a ser los rayos medulares con el tejido cortical que esté pues enseguida de ellos. Esos van a ser los lobulillos. Y de igual manera en la médula encontramos conductos colectores y vasos rectos. La pirámide renal, su base pues está próxima a la corteza renal, mientras que su vértice va a terminar en una zona que se denomina papila. Y esta, pues como mencioné anteriormente, los cálices menores van a llegar a la papila, entonces en sí todo eso está conectado, pues la papila, los cálices menores, que son en sí las divisiones de los mayores, y los cálices mayores pues son las divisiones de la pelvis renal, entonces pues la papila va a conectar la médula con la pelvis. Voy a hacer una pequeña interrupción aquí. Antes de ver, muy importante esta fotografía que estás pasando, pero nada más, antes de continuar, vean la médula y vean la corteza. Entonces, igual que cuando hay una hipotensión arterial, que el paciente pierde sangre, se baja la presión, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo humano? El corazón y a los órganos. ¿Qué pasa con la piel y con el vaso, con los intestinos? ¿Qué sucede con esos órganos para poder preservar la función del cerebro y del corazón y de órganos vitales? Disminuyen su riesgo. ¿No se acuerdan de eso? Sanguíneo. Disminuyen su gasto cardíaco. Exacto, disminuye el riesgo. Exacto, disminuye el riesgo. Hay una vasoconstricción en toda la piel que es muy amplia, se pone la piel pálida. Hay una vasoconstricción del sistema portal también, de los intestinos, pues tienen mucha sangre, de todo el sistema esplácnico también, y eso hace que aumente el volumen intravascular para preservar el cerebro. Cuando se contrae, los vasos se contraen para preservar lo que es la corteza, que es la que contiene los glomérulos y contiene el túbulo proximal, que es donde se hace la mayor parte de la actividad. Y entonces, ¿qué pasa si es muy prolongada
la isquemia a nivel medular. Cuando hay una hipotensión arterial muy severa, ¿qué es lo que se dice primero que hay cuando hay una insuficiencia renal aguda? Porque es muy severa la hipotensión, por preservar la corteza. Sucede lo que se llama necrosis tubular aguda, ¿verdad? Entonces, por eso los pacientes primero tienen, cuando insuficiencia renal aguda, cuando hay hipotensión severa, porque la corteza se trata de preservar las funciones de los glomérulos y de los túbulos proximales, entonces se contraen los vasos de la médula para preservar la corteza. Cuando la hipotensión es muy fuerte, entonces sí, o muy prolongada, falta lo que se llama la irrigación hacia la corteza y los glomérulos se pierden. Entonces sucede lo que se llama necrosis cortical, que entonces sí el paciente nos da una insuficiencia renal severa, que se pierden los glomérulos, se pierde el túbulo proximal y el paciente entra en oliguria. Entonces, lo peor de una insuficiencia renal aguda por hipoperfusión, por hipotensión arterial, es por la constricción de los vasos a nivel cortical. Entonces, para seguir con lo demás que vas a platicar ahorita del glomérulo, es importante saber que siempre se tiene que preservar lo que se llama la filtración glomerular, porque sin filtración que se lleva a cabo en el glomérulo, no va a haber sangre que se filtre para llegar a los túbulos y poder absorber los líquidos, el sodio, el potasio, el hidrógeno y todos los nutrientes, los aminoácidos y la glucosa que se pierde por el riñón. Bueno, continuemos con lo... Ok. Bueno, ya hablando de la nefrona, pues esta sabemos que es la unidad estructural y funcional del riñón. La nefrona está compuesta por el corpúsculo renal, que pues va a ser la zona principal la parte inicial de la nefrona, y esta está compuesta por asas capilares de 10 a 20, que en sí pues es el glomérulo, ¿no? Y es este. De igual manera, la nefrona va a estar compuesta por el sistema de túbulos. Existen 3 tipos de nefronas que se pueden clasificar de acuerdo a dónde están ubicadas. Están las nefronas subcapsulares o corticales, que estas van a estar principalmente en la corteza y tienen el glomérulo va a estar principalmente en la corteza y tiene una característica que el asa de Henle es corta. De igual manera están las nefronas yuxtamedulares, cuyo glomérulo se va a encontrar cerca de la base de la pirámide renal, y una característica es que el asa de Henle va a ser de longitud, pues van a ser largas. Y también están las nefronas intermedias o mediocorticales, que pues en esa imagen no se observan, pero el corpúsculo se encuentra en la región pues media de la corteza, y las asas de Henle van a tener una longitud intermedia. Bueno, ya hablando en sí del corpúsculo renal, pues tenemos que ese está compuesto por los glomérulos y también lo rodea la cápsula de Bowman, la cápsula parietal y la cápsula visceral. Dentro del corpúsculo renal se encuentra el aparato de filtración, ¿qué es esto? El aparato yuxtaglomerular y el mesangio. Hablando del aparato de filtración, este va a estar constituido por el endotelio, que presenta múltiples fenestraciones, y de igual manera acuaporinas, pues que van a permitir el paso del agua. Por encima se encuentra la membrana basal glomerular, que es esta, que sirve como una membrana de filtración, y también se encuentra la capa visceral de la cápsula de Bowman, que es esta, que en esta se van a encontrar unas células especializadas que se denominan podocitos, que son estos que estoy señalando. Estos podocitos van a emitir prolongaciones de un glomérulo a otro, como se ve aquí, y estas prolongaciones van a emitir otras prolongaciones secundarias o terciarias
que son estas, que se llaman pedícelos. Y Okay. Si dejamos un poquito aquí, es muy importante en la circulación periférica de todos los órganos, excluyendo el riñón, está el endotelio, la membrana basal y nada más, y luego está el intersticio, ¿verdad? En cambio, aquí tenemos lo que es el endotelio, la membrana basal, compuestas por cargas negativas, y tenemos otra que no hay en ninguna otra parte, otra que se llama los podocitos o podicerios, ¿no? Con sus prolongaciones. La característica de estos capilares los hace diferentes de otros precisamente por la capacidad para retener ciertas sustancias, principalmente solutos como las proteínas o productos de peso molecular muy alto o con carga negativa. Entonces, eso nos lo da la membrana basal, que tiene muchos proteínas glucanos, muchas cialoproteínas, pero también los podocitos, que son unas células especializadas que se contraen y hacen que, que la barrera de filtración sea muy efectiva para solutos de alto peso molecular. Entonces, algo que no ningún otro, los capilares aquí en el glomérulo viene siendo los podocitos. Pero hay una parte dentro del glomérulo ahí donde los podocitos no entran, que es la parte que se mete al mesangio. Si amplías un poquito más la imagen del lado izquierdo donde está el glomérulo, si lo puedes ampliar tantito, eso, hay una parte en donde donde la membrana basal no existe. Existe nada más el endotelio y está en conjunto ahí directamente en contacto con el mesanquio. Como si hubiera en esa parte, exacto, aquí, en esa parte que está viendo más abajito, si vemos ahí, la membrana basal se da vuelta y deja el endotelio en contacto directamente con el mesangio. Entonces, por ahí pueden pasar los antígenos, los anticuerpos, algunos virus y cualquier partículas pequeñas y meterse al mesangio e inflamarlo o irse a depositar entre la membrana basal y los podocitos o entre la membrana basal y el endotelio. Es muy importante, disculpe si hablo muy rápido, así a veces vamos a ir más un poquito para que entiendan mejor. Entonces, es una zona muy importante porque eso nos hace que los complejos, los antígenos y anticuerpos puedan pasar muy fácilmente hacia el mesangio porque no tienen la membrana basal ahí. Libre, es el endotelio con el mesangio y en el mesangio hay unas células que ahorita la vas a decir, quizás que se llaman células mesangiales que hacen un efecto de fagocitosis. Ese sistema retículo endotelial que tiene el riñón, que son las células mesangiales. Tienen muchas otras funciones, pero una de esas es fagocitar y liberar ciertas citoquinas también y algunos productos inflamatorios y también de protección. Bueno, entonces estamos viendo que hay una pequeña porción ahí que no está cubierta por los podocitos, ¿verdad? Los podocitos son muy importantes que entiendan porque muchas enfermedades, la mayor parte, hay unas enfermedades que se llaman podocitopatías y están tomando mucho relevancia en la patogenia de las enfermedades de la glomurulonefritis. Bueno, hasta ahí vemos cómo se hace la membrana basal. Tiene 3 componentes: endotelio, membrana basal y capa visceral de los podocitos. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. Bueno, ya pasando al mesangio, como comentaba el doctor, pues se encuentran las células mesangiales. En sí, el mesangio va a ser la combinación de las células mesangiales con la matriz de estas, y es esto, ¿no? Es la parte rosita que se ve aquí. Entre las funciones que tiene el mesangio es endocitosis y fagocitosis, como comentaba el doctor. De igual manera, ayudan al sostén de los glomérulos. También tienen funciones de secreción, como de ciertas interleucinas, y también nos ayudan a la modulación de la distensión glomerular, es decir, ayudan a la
contractilidad del glomérulo. Y la otra parte es el aparato yuxtaglomerular, pues que, como su nombre lo dice, está como por afuera de los glomérulos. Este aparato se compone por las células de la mácula densa, que se encuentran en el túbulo contorneado distal, también por las células yuxtaglomerulares que están en relación con la arteriola aferente, que es esta, y las células mesangiales yuxtaglomerulares. En sí, el aparato yuxtaglomerular nos ayuda a controlar los niveles de la presión arterial por medio de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, Rápidamente, es muy importante porque aquí son 3 componentes que hay. Alejandra, y todo el grupo, las células ¿me escuchan? sí. 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 Ok. La mácula densa que está en el túbulo contorneado distal está precisamente, se pega pegadito a la arteriola aferente. Y la arteriola aferente tiene otras células especializadas ahí que captan, son como sensores, que captan el flujo o la disminución o el aumento de flujo o el aumento de la concentración de sodio, y eso hace de que se libere ciertas sustancias como la renina. Entonces, son varias células, son las células mesangiales que pasan precisamente del polo del ilion, se salen ahí, las células mesangiales que están en esa parte son especializadas, las células de la mácula densa que provienen del túbulo distal y también las células de la arteriola aferente, ¿verdad? Entonces, forma lo que se llama el aparato yuxtaglomerular y es el que regula la presión arterial a nivel sistémico por la producción posterior de la renina como sustrato, la angiotensina 1, angiotensina 2, y esa actúa en todo el organismo, no solamente en el riñón. Es muy importante conocer las funciones de este aparato yuxtaglomerular y después veremos en fisiología cómo se controla, cómo se regula. Bueno, vamos. ¿Se salió? No sé, pero no lo Se muteó. Pero no lo escuchamos. No está. Apagó el ¿Me escuchan? micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ya lo se escucha. escuchamos. Bueno, continuemos. Después, en la membrana basal, entra a la cápsula de Bowman, entra el filtrado. Entonces, ya viendo al polo distal, en el polo proximal vemos las arterias, los nervios, el aparato yuxtaglomerular, la entrada de la arteria, y eso se va a hacer el filtrado glomerular y va a pasar a la cápsula de Bowman. Lo único que no va a tener el filtrado glomerular va a ser proteínas. Entonces, el filtrado glomerular es semejante al plasma, excepto por las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí no nos vamos a poner, sino vamos a irnos a ver cómo está constituido los túbulos, el proximal, el distal, y luego hasta llegar a la papila, y ahí nos detenemos. Tenemos 3 minutos para eso. Ok. Pues continuando con la otra parte de la nefrona, está el sistema de túbulos. Aquí empieza, bueno, pues está el glomérulo y empieza el túbulo contorneado proximal. Aquí sucede la reabsorción de sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Y se da la secreción hacia la luz tubular de hidrogeniones, ácidos orgánicos y algunas bases. Después el túbulo proximal se continúa como túbulo recto proximal. En sí, en la bibliografía decía que este túbulo no está muy especializado, por lo tanto, pues no participa en la absorción ni en la secreción. Después se continúa como la rama descendente del asa de Henle y aquí únicamente se da la reabsorción de agua. Luego se continúa como la rama ascendente delgada del asa de Henle, que esta había leído que es muy permeable al cloruro de sodio.
Después continuamos con el segmento grueso de la asa de Henle o el túbulo el túbulo recto distal. Aquí se va a dar la reabsorción de sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio y se secreta hacia la luz tubular algunos hidrogeniones. Después ya continuando, pasando a la corteza, tenemos el túbulo distal, el túbulo contorneado distal, en donde se va a dar únicamente la reabsorción de sodio, cloro, calcio y magnesio. Y después el túbulo conector y ya pues el conducto conector, que en donde se va a dar la reabsorción de sodio, de cloro, de agua en función de la hormona antidiurética, de bicarbonato y de potasio. Y de igual manera se secreta hacia la luz tubular hidrogeniones y potasio, me parece que este es en función de la aldosterona. Y pues ya esto es lo que vamos a encontrar en la orina. Y es todo. Bueno, muy bien. Felicidades, Alejandra. Batallando, pero cuando menos ya vamos empezando, ¿no? Un poquito difícil. Está acostumbrado uno con grupo y estar interactuando ahí todos, no nada más una o dos personas. Después vamos a ver cómo interactuamos más fácilmente. Bueno, nada más que le quede aquí la intención de que el riñón son 180 litros que se filtran, que pasan por los 2 millones de glomérulos, son 180 litros al día, que son 120 mililitros por minuto. De esos 180 litros, nada más se van a absorber la mayor parte, el 99%, nada más para formar 1,5 litros o 2 litros de agua. Entonces, la cantidad que se filtra es tan grande que tiene que hacerse en todos los riñones, en todos los segmentos de las nefronas, y eso está regulado por muchas sustancias, por muchos receptores, por muchos transportadores que hay en los túbulos también. No solamente el riñón es necesario para mantener el equilibrio interno, la cantidad de sodio, de agua y del volumen adecuado para el funcionamiento de todas las células, sino que también produce muchas sustancias que van y actúan a otras partes. También por medio de sus células especializadas, es una glándula también, produce eritropoyetina, que es para preservar la hemoglobina a buen nivel, produce vitamina D3 para poder mantener la calcificación adecuada y el metabolismo del calcio en todas las células. Y también pues produce lo que es la renina, y que con la renina ya posteriormente actúa sobre la angiotensina, que actúa en otras partes del cuerpo. Entonces no es solamente para excretar sodio y agua, mantiene el medio interno de forma total para que el líquido extracelular, esas modificaciones pequeñas que hay en el líquido extracelular, no nos afecten el funcionamiento en sí de las células. Las células tienen una membrana que es cerrar la sesión. impermeable a todo. Bueno, ya termina y nada más. Y continuamos mañana. Mañana vamos voy a dar el equipo y ustedes se ponen de acuerdo quién. ¿Ya se terminó la sesión? Ya casi se va a acabar. Mañana, bueno, nada más para decirle, mañana iniciamos, voy a ver si puedo iniciar yo para hacer así, o si no nos ponemos de acuerdo con mañana vamos el equipo yo lo voy a rifar, y ustedes deciden quién inicia y quién sigue en cada tema. ¿De acuerdo? Esperemos que sea más fácil mañana. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor.